Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Emanuel Burques Román. Estudio en el Tecnológico de La Paz, en la carrera de electromecánica en el grupo de segundo A. Hoy estaremos hablando de la unidad 4 de la materia de tecnología de los materiales, donde veremos materiales ferrosos, al igual que el diagrama de hierro-carbón, explicándolo un poco, las estructuras bajo condiciones de equilibrio y la clasificación IC de los aceros. Todos los metales que contengan cualquier cantidad de hierro en su forma base se les considera un metal ferroso. Debido a esto, el único metal ferroso que se considera en la tabla periódica es el hierro. Muchos de los metales, tales como el acero, tienen un porcentaje de hierro, lo que significa que es un metal ferroso. Algunos ejemplos de estos metales ferrosos son el hierro puro, el hierro dulce, el acero al carbono, el acero al silicio, el acero inoxidable, el acero galvanizado, etc. El diagrama de hierro-carbono, que también es llamado diagrama de equilibrio, se emplea para la representación de las transformaciones que sufren los aceros al carbono con una temperatura sobre ellos. Aquí tenemos el diagrama de hierro-carbono. En la esquina inferior izquierda encontramos el 100% de hierro. Por el contrario, en la esquina inferior derecha encontramos el 6.70% composición de carbono. En la línea inferior encontramos la composición del peso del carbono. En la línea superior encontramos la composición en porcentaje atómico. También tenemos la línea izquierda, en donde tenemos la escala en grados centígrados de temperatura. Y la línea derecha, en donde tenemos la escala en grados Fahrenheit, también de temperatura. El diagrama de hierro-carbono presenta varias fases de las que también estaremos hablando. Estas fases son la fase austenítica, la fase ferrita alfa, ferrita delta, fase ledeburita, fase perlita, fase grafito y fase cementita. En la fase austenítica, la cantidad de carbono varía del 0% al 1.76%, que es la máxima solubilidad del carbono en esta fase a temperaturas de 1130 grados centígrados. La siguiente fase es la ferrita alfa. Su estructura es una cúbica centrada en el cuerpo, con una distancia interatómica de 2.86 Armstrong. La máxima solubilidad es del 0.025% de carbono a 723 grados centígrados y se disuelve a solo 0.008% de carbono a temperatura ambiente. Con las fases tenemos la ferrita delta, que va desde el 0% hasta el 0.08% de carbono. Su máxima solubilidad de carbono vaya desde el 0.08% a 1492 grados centígrados. Estas tienen unas características muy notorias, las cuales son que es muy blanda, su estructura cristalina es cúbica centrada en el cuerpo, es magnética, etc. La fase ledeburita no es un constituyente de los aceros, sino de las fundiciones. Se encuentra en las aleaciones de hierro-carbono cuando el carbono supera el 25%, es decir, un contenido de 1.76% de carbono. Fase perlita. Esta es una mezcla eutuctoide que contiene 0.89% de carbono y se forma a 723 grados centígrados a un enfriamiento muy lento. Esta tiene dos tipos, la fase perlita. La perlita fina, que es dura y resistente, y la perlita gruesa, que es menos dura y más dúctil. En la fase de grafito nos da a explicar que cuando las aleaciones de hierro-carbono exceden el 1.76% de carbono, se tiende a formar el grafito. La fase cementita va del 0.25% hasta el 6.67% de carbono. Esta cementita se forma cuando se excede el límite de solubilidad del carbono en la fase ferrita alfa por debajo de los 723 grados centígrados.
La cementita desde un punto de vista mecánico es dura y frágil y puede servir para hacer algunos metales más resistentes. El hierro es un metal alotrópico. ¿Qué quiero decir con alotrópico? Alotrópico significa que cambia su estructura cristalina dependiendo de la temperatura a la que se encuentre. Esto se puede aprovechar para poder realizar los tratamientos térmicos y modificar las propiedades mecánicas de los aceros. En el diagrama de hierro-carbono, como lo estuvimos viendo hace un momento, se muestran las tres fases alotrópicas del hierro a distintas temperaturas, las cuales son hierro gamma, hierro delta y hierro alfa, que veremos a continuación. En el hierro alfa, la temperatura va desde 0 hasta 910 grados centígrados. Es relativamente blanda, prácticamente no disuelve en el carbono. Su estructura cristalina es cúbica centrada en el cuerpo y tiene una distancia interatómica de 2.86 Armstrong. La forma de hierro delta se encuentra desde 1400 grados centígrados y presenta una reducción de la distancia interatómica, lo que lo hace retornar a una estructura cristalina cúbica centrada en el cuerpo. Su máxima solubilidad de carbono es del 0.08% a una temperatura de 1492 grados centígrados. Después tenemos la forma hierro gamma, también conocida como austenita. Se presenta desde 723 grados centígrados hasta los 1492 grados centígrados. Esta tiene una estructura cristalina cúbica centrada en la cara y tiene un mayor volumen que la estructura de hierro alfa. Esta sí disuelve fácilmente en carbono. Esta es una norma que recibe su nombre gracias a las organizaciones que lo crearon, que es el Instituto Americano del Hierro y el Acero, por eso sus siglas en inglés. En esta nomenclatura, los aceros se clasifican empleando 4 dígitos. El primero corresponde a la aleación principal, seguido de un dígito que indica una modificación a esta, y los dos últimos que presentan el porcentaje de carbono. Existen muchos tipos de aleaciones principales, pero la norma IC clasifica 9 grandes tipos, cada una con un número, como se muestra en la siguiente tabla. Por último, tenemos este ejercicio como ejemplo. Entonces, suponiendo que se tiene un acero IC de 1040, se puede deducir la posición de dicho material quedando de la siguiente manera. En la línea 1 queda el acero del carbono, que es 1, luego sigue el ordinario, que es 0, y al final quedan los últimos dos, que es 0.40% de carbono.